Bienvenido a Pensarium. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esas fuerzas sutiles que como que moldean nuestras decisiones diarias? Están por todos lados, ¿no? Publicidad, política, hasta en cómo hablamos con la gente. Son intentos de persuasión y muchas veces ni cuenta nos damos. Hoy vamos a meternos de lleno en el libro negro de la persuasión de Alejandro Llantada. Este libro es interesante porque desglosa 23 principios, leyes las llama él, que mueven nuestra voluntad y no es magia, son puros mecanismos psicológicos que operan como por debajo del radar. Vamos a ver qué encontramos. La idea aquí es tratar de iluminar algunos de estos principios clave, entender un poco cómo funciona esto de la persuasión, cómo se usa, que a veces puede ser de forma manipuladora, claro, y bueno, yo creo que entenderlos es como el primer paso para navegar mejor en este mundo lleno de influencias. Como dice Llantada, se trata de conocer los botones psicológicos del ser humano. Exactamente. Es que es un ir y venir constante, ¿no? Estamos influyendo y nos están influyendo todo el tiempo. Esta charla busca justo eso, traer esos mecanismos a la luz para que los entendamos mejor. El mismo Llantada lo dice en la introducción, ¿sabes? Que su motivación fue entender qué nos hace actuar. Porque la verdad es que no somos tan libres como creemos, y hay muchísima gente, muchas entidades, invirtiendo fortunas en persuadirnos. Pues empecemos por una ley que parece fundamental, la de reciprocidad. La idea es simple, lo que das, recibes. O sea, si alguien nos da algo que valoramos, sentimos ese impulso casi automático de querer corresponder. Sí, y es curioso lo fuerte que es ese impulso, ¿verdad? Casi inconsciente. Es el clásico favor con favor se paga. Una norma social súper arraigada. El libro cuenta la anécdota, aunque bueno, parece que su veracidad histórica es debatible, la de Alexander Fleming y Winston Churchill, que supuestamente el papá de Fleming salvó al joven Churchill y luego el papá de Churchill pagó los estudios de Fleming y años después Fleming salvó a Churchill con la penicilina. Más allá de si pasó tal cual, el principio se aplica todos los días. Claro, como las muestras gratis en el súper. Llantada comenta eso, ¿no? Que a mucha gente le da cosa agarrar la muestra y no comprar nada, aunque ni le guste el producto. Se sienten como en deuda. O esos regalitos que te manda una ONG por correo justo antes de pedirte una donación. Saben que funciona. Exactamente. Se crea una especie de deuda psicológica. Y ahí es donde Llantada advierte que se puede usar para manipular. Pensemos en esas ventas súper agresivas como los desayunos gratis para venderte tiempos compartidos. Te dan tanta atención, regalos, halagos, que al final mucha gente se siente presionada a firmar, a corresponder de alguna manera. Y esta norma del intercambio viene de lejos, Desde culturas antiguas como la incaica, que Llantada menciona que funcionaba sin moneda, basada en la reciprocidad, hasta la regla de oro, que está en un montón de filosofías y religiones. Trata a los demás como quieres que te traten. Es fascinante, sí. Cómo algo tan básico resulta tan poderoso. Pasemos a otra dinámica que también es muy interesante, la ley de contraste. El libro la resume como el blanco lo es más en fondo negro. Y aquí es donde la cosa, como dices, se pone buena, porque va de cómo la comparación cambia nuestra percepción de las cosas. Totalmente, es que es parte clave de cómo procesamos la realidad, ¿no? Percibimos las cosas siempre en relación a otras, luz y oscuridad, bueno y malo. Llantada cita a Heráclito, que decía algo como: la enfermedad hace buena y agradable la salud, el hambre a la saciedad, el trabajo al reposo. Y en la persuasión, claro, este principio se usa de forma súper estratégica para dirigir nuestras elecciones. Como cuando en una tienda ponen un artículo carísimo junto a otro que, bueno, sigue siendo caro, pero al lado del primero parece mucho más razonable, ¿no? Una ganga casi. O la clásica en la comida rápida. ¿Quiere agrandar sus papas por solo X cantidad más? Comparado con el precio total de la comida, esa cantidad extra parece nada, ¿verdad? Aunque para el negocio sea pura ganancia. Justamente, el libro da el ejemplo clásico del vendedor de trajes. Primero te vende el traje, que es lo caro, y ya que dijiste que sí, entonces te ofrece la corbata o la camisa. Comparado con lo que acabas de gastar en el traje, el precio de la corbata parece poco y es más fácil aceptarla. Llantada también menciona un estudio curioso donde mostrar una pluma, digamos fea, pero con descuento, hacía que más gente eligiera otra pluma más bonita, pero más cara que estaba al lado. El contraste dirigía la elección hacia la opción más cara.
Si deseas leer o escuchar el libro completo, aprovecha la oferta de Amazon Audible, solo 99 centavos al mes durante los primeros 3 meses. O si prefieres leer, obtén 3 meses gratis de Amazon Kindle y disfruta este y muchos otros libros más. Dale clic al enlace que está en la descripción y comienza hoy tu transformación. Y esto no se queda solo en las ventas, me imagino. Los políticos lo deben usar un montón. Sin duda. Se contrastan ellos mismos con los defectos que le ven a sus oponentes o con los errores de gobiernos pasados para que sus propias virtudes o supuestas virtudes resalten más. El libro menciona el caso de cómo la revolución de Fidel Castro se presentaba al principio como algo democrático, en contraste con la dictadura de Batista. Aunque bueno, ya sabemos cómo terminó eso. La psicología social lo ha confirmado 1000 veces. Juzgamos personas, objetos, situaciones, de manera diferente según con qué los estemos comparando en ese momento. Como decía Dickens, citado por Llantada, hay sombras oscuras en la tierra, pero las luces son más fuertes en el contraste. He entendido. Vaya que sí. Ahora, cambiemos a la ley de consistencia. Si así lo dije, entonces así lo hago. Esta se basa en nuestro deseo, como muy profundo, de ser y parecer coherentes con lo que dijimos o hicimos antes. Y ahí está su poder persuasivo y nuestra vulnerabilidad, claro. ¿Cuántas veces esa necesidad de coherencia nos lleva a aceptar compromisos más grandes después de haber dicho que sí a cosas más pequeñas? Es una pregunta importante sobre cómo tomamos decisiones, ¿no? El libro regresa al ejemplo del tiempo compartido, que es muy ilustrativo. Te van sacando pequeños síes, ¿no? ¿Le gustaría un desayuno gratis? ¿Acepta conocer las instalaciones? ¿Verdad que le encantaría tener una propiedad para vacacionar pagando menos? Cada sí es un pequeño compromiso. Y al final, cuando casi que anuncian públicamente que ya eres socio, decir no significa romper toda esa cadena de coherencia. Y eso es incómodo psicológicamente. El vendedor presiona recordándote todos esos síes que ya diste. Es la famosa técnica del pie en la puerta. Empiezas con una petición chiquita, fácil de aceptar, y luego vas escalando a una más grande. El libro menciona un experimento donde preguntaban a vecinos si estarían dispuestos a dedicar 3 horas a recolectar fondos para una causa benéfica. Claro, muchos decían que sí, pues para quedar bien, ¿no? E inmediatamente después les mostraban cómo hacerlo. Como ya se habían comprometido públicamente, se sentían obligados a cumplir. Y esto se aplica incluso en escenarios de muy alto nivel, ¿verdad? El libro cita un ejemplo de la crisis económica mexicana del 95, que relata Bob Rubin, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Efectivamente. Según lo cuenta Rubin, para que Estados Unidos diera apoyo financiero a México, pedían ciertas condiciones, como subir las tasas de interés. El equipo mexicano, pues, se resistía. Pero en una reunión clave, el entonces presidente Zedillo, después de una conversación, accedió. Dijo algo como: durante toda mi carrera en el Banco de México, escribí artículos diciendo que México debía tener tasas de interés positivas. Ahora no es momento de abandonar esa idea. O sea, fue coherente con sus posturas anteriores, aunque fuera difícil en ese momento, y las tasas subieron. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Y esa necesidad de coherencia nos lleva a otro concepto que menciona el libro y que es clave: la disonancia cognitiva. Esa tensión, esa incomodidad que sentimos cuando nuestras creencias y nuestras acciones como que no encajan. Exacto. Es esa sensación molesta que nos empuja a justificar nuestras decisiones o comportamientos para reducir la inconsistencia. Llantada lo explica muy bien. Justificamos una compra cara diciendo: no, es que es una inversión, o compramos seguridad. Justificamos hábitos poco saludables, como fumar, con frases tipo: de algo me ve de morir. O incluso actos contradictorios, como el ejemplo que da de un padre que le pega a su hijo porque lo quiere y lo está educando. Buscamos activamente reducir esa disonancia para mantener una imagen coherente de nosotros mismos. Es un mecanismo de autojustificación muy potente. Y es que la coherencia se asocia con estabilidad, con confianza. El libro cita una frase atribuida a Teodorico VIII cuando ejecutó a un ministro que se cambió de religión para agradarle. Si fue capaz de traicionar a su Dios, no puedo confiar en él. Buscamos consistencia en los demás como señal de que son fiables. Aunque, irónicamente, ¿cómo cierra Llantada esa sección citando a Horace Smith?
La inconsistencia es lo único en que los hombres son consistentes. Una paradoja interesante, ¿no? Totalmente. Vayamos ahora a la ley de autoridad. Lo hago porque el doctor me dijo. Esta se refiere a nuestra tendencia a obedecer a figuras que percibimos como autoridad legítima. Este es un principio potentísimo, la verdad. Y como bien señala Llantada, tiene un potencial peligroso considerable. El experimento de Stanley Milgram en la Universidad de Yale, que el libro detalla bastante, es quizá el ejemplo más impactante y conocido de esto. ¿Nos puedes recordar brevemente en qué consistió? Porque es realmente fuerte. Claro. Milgram reclutó hombres comunes para un supuesto estudio sobre memoria y aprendizaje. A cada participante le asignaban el rol de maestro y le decían que tenía que administrar descargas eléctricas a un alumno, que en realidad era un actor cómplice, cada vez que cometía un error. Las descargas eran falsas, claro, pero el participante creía que eran reales y que iban aumentando de intensidad. Y el alumno fingía dolor, suplicaba que pararan, pero había una figura de autoridad ahí presente, ¿cierto? Un tipo supervisando. Exacto. Un experimentador con una bata blanca de laboratorio, el símbolo de autoridad por excelencia en ese contexto. Y este tipo instaba al maestro a continuar con frases muy estandarizadas, como: por favor, continúe. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que continúe. No tiene más remedio que continuar. Los resultados fueran escalofriantes, la verdad. Impactantes. El 65%, 2 de cada 3, de los participantes llegaron a administrar la descarga máxima de 450 voltios que estaba etiquetada como peligro. Shock severo. Y todos, absolutamente todos, continuaron hasta los 300 voltios. La conclusión de Milgram fue que personas ordinarias como cualquiera de nosotros son sorprendentemente propensas a seguir órdenes de una figura de autoridad, incluso si esas órdenes implican hacer daño a otra persona, pasando por encima de sus propios principios morales. Era la misma justificación que se escuchó en los juicios de Nuremberg. Yo solo cumplía órdenes. Es increíble cómo un símbolo, una bata blanca, un título, un uniforme, puede como anular nuestro propio juicio. El libro detalla factores que influían, ¿no? Como el prestigio del lugar, que fuera Yale, la cercanía de la autoridad, si veían a otros desobedecer. Así es. Cosas como el prestigio del entorno. Yale daba más legitimidad, el uniforme como símbolo de estatus, la percepción de que la autoridad era legítima, si el participante se sentía directamente responsable o no. Todo eso influía en cuanto obedecían. Demuestra el poder inmenso que tienen los símbolos de autoridad para persuadirnos. Y aunque la autoridad legítima es necesaria para que funcione la sociedad, como en un Estado de derecho, es crucial ser conscientes de esta influencia para no caer en la obediencia ciega. Llantada también hace una distinción importante entre autoridad, que es la posición, y liderazgo, que es la influencia ganada. No son lo mismo. Curiosamente, cita un estudio que sugiere que sentirse poderoso incluso afecta cómo percibimos nuestra propia estatura física. Curioso, ¿no? Muy revelador, sí. Toquemos una última ley por hoy, para ir cerrando este bloque. La número 7. La ley de escasez. Entre menos hay, cuesta más. La idea de que las cosas nos parecen más valiosas cuando las percibimos como raras, limitadas, difíciles de conseguir. Es el principio básico de oferta y demanda, pero llevado al terreno psicológico. Y va más allá de la simple relación entre cuántas hay y cuánto cuestan. Toca una fibra emocional muy fuerte. Lo fascinante aquí es cómo activa nuestro miedo a perdernos algo, lo que hoy llamamos FOMO, ¿no? Fear of Missing Out. Ese temor a quedarse afuera, a perder la oportunidad que otros sí van a aprovechar. Y el marketing explota esto, pero todo el tiempo. Oferta por tiempo limitado. Últimas unidades disponibles. Solo por hoy. Te crean esa sensación de urgencia que te empuja a decidir rápido, muchas veces sin pensarla mucho. Exacto. El libro da el ejemplo de estar viendo algo en una tienda. Estás dudando si comprarlo o no y de repente llega otra persona y se lleva uno de los dos que quedaban. Y la vendedora te dice: uy, es la última pieza que nos queda, se están vendiendo súper rápido. La probabilidad de que lo compres aumenta muchísimo por esa escasez repentina. O la vieja técnica de poner un letrero de vendido en un mueble que está en exhibición.
La gente inevitablemente va a preguntar justo por ese, el que ya no puede tener. Lo prohibido o lo inalcanzable se vuelve más deseable. El libro también menciona algo llamado el efecto patrimonio. ¿Qué es eso exactamente? Es nuestra tendencia a valorar más las cosas simplemente porque ya son nuestras. Pedimos un precio más alto por vender algo que poseemos de lo que estaríamos dispuestos a pagar por comprarlo si no lo tuviéramos. Llantada pone el ejemplo de un reloj que compraste por $50 y ahora, como es de colección, vale 500. Quizás tú, como dueño, no lo venderías ni por 500, pero tampoco lo comprarías a ese precio si no fuera tuyo. La simple posesión le añade valor percibido. Y esa historia de los monos que cuenta es genial para ilustrar cómo se crea escasez artificialmente. Sí, es una fábula muy buena sobre cómo se pueden crear burbujas especulativas. Llega un tipo a un pueblo y ofrece comprar monos a 10 pesos. Los campesinos, felices, cazan cientos. Cuando empiezan a escasear, el tipo sube el precio a 15, luego a 20. Cuando ya casi no quedan monos, ofrece 50, una fortuna. Pero dice que se tiene que ir un tiempo y deja a su ayudante a cargo. Entonces el ayudante, muy astuto, les ofrece a los campesinos venderles todos los monos que el jefe tiene enjaulados, pero a 30 pesos cada uno, para que ellos se los puedan revender al jefe a 50 cuando regrese. Los campesinos, viendo el negociazo, compran todos los monos usando todos sus ahorros. Y claro, ni el jefe ni el ayudante vuelven jamás. Crearon valor de la nada, solo jugando con la escasez artificial. ¡Qué buena historia! Y finalmente, el libro cita a Marcel Duchamp y su famoso urinario de 1917 como un ejemplo de cómo el contexto y la singularidad crean valor. Correcto. Duchamp demostró que un objeto común y corriente podía volverse arte simplemente poniéndolo en un contexto artístico, como una galería, y declarándolo arte. La escasez de esa obra original o de sus réplicas autorizadas, sumada al contexto histórico y conceptual, la convirtió en una pieza icónica y valiosísima. La escasez, ya sea real o percibida, alimenta el deseo. Como dice Llantada citando a Dalmiro Sáenz, la escasez es la carencia de algo, y de esa carencia nace el deseo. Entonces, después de ver todo esto, reciprocidad, contraste, consistencia, autoridad, escasez, ¿qué significa? ¿Nos volvemos cínicos sobre cómo interactuamos? No, yo creo que no, para nada. Se trata más bien de desarrollar una conciencia crítica. Vivimos en un mundo que está saturado de mensajes diseñados para influir en cómo nos comportamos. Entender el cómo y el porqué de estas técnicas de persuasión nos da herramientas para tomar decisiones más conscientes, menos reactivas. Y aplica todo, a la publicidad que vemos, a los discursos políticos que escuchamos y también a las dinámicas en nuestras relaciones personales, en el trabajo. Ser consciente de estos botones psicológicos es como el primer paso para no ser manipulados sin darnos cuenta. La verdad es que apenas hemos arañado la superficie de las 23 leyes que Alejandro Llantada presenta en El Libro Negro de la Persuasión. Pero sí da una mirada reveladora a esos mecanismos ocultos que impulsan muchas de nuestras acciones. Sí, y el libro presenta estas leyes como herramientas, tal cual. Llantada usa una metáfora fuerte en la introducción. Compara este conocimiento con una pistola cargada. Dice algo así como: la pistola está cargada y en este momento la pongo en sus manos. Usted sabrá si la usa en defensa propia, para salvar vidas o para abusar de los demás. La clave, insiste él, es la conciencia. Conciencia para identificar cuándo intentan usar estas técnicas con nosotros y para decidir si nosotros las usamos, cómo y cuándo, idealmente de forma ética y efectiva. Y para dejar una idea final resonando que se conecta con otra ley que apenas mencionamos, la ley de expectativa, lo que piense, eso será. El libro habla del efecto Pigmalión, ¿no? La famosa profecía autocumplida. Exacto, y es una idea poderosa para reflexionar, ¿no? Vale la pena preguntarse hasta qué punto las expectativas que otros tienen sobre alguien, un maestro sobre un alumno, un jefe sobre un empleado. Llantada menciona el caso de Robert Kearns y las expectativas de su mamá sobre su invento de limpiaparabrisas intermitente. ¿Hasta qué punto esas expectativas moldean la realidad y el desempeño de esa persona? Y quizá más importante todavía, ¿cuánto están nuestras propias expectativas determinando nuestros resultados?
Lo que creemos que podemos lograr limita o expande lo que realmente logramos. Es una pregunta abierta para seguir explorando mucho más allá de nuestra conversación de hoy. En un mundo donde todos intentan influir en todos, la verdadera sabiduría está en reconocer cuándo te están persuadiendo y cuándo eres tú quien tiene el control. Si este análisis te ayudó a ver más allá de las apariencias, suscríbete a Pensarium, donde cada idea te enseña a pensar diferente, más profundo y más libre. Activa la campanita y comparte este video con alguien que quiera entender cómo funciona realmente la mente humana. Porque el conocimiento no solo te protege, también te libera.